Hola a todos, bienvenidos a Aula Morada a tu medida. Yo soy Daniela Salgado y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a David Terán, quien fundó Gestionix y en épocas recientes se unió a la familia Confío. David, bienvenido. Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación. Bueno, David tiene poco de haberse unido con nosotros, más 40 colaboradores que llegaron a Confío. Y entonces a mí me tocó investigar desde que nos dijeron que se iban a unir con nosotros, qué era un ERP, ¿no? Entonces, desde literal buscarlo en Google, qué es un ERP, hasta entender las maravillas que hacen. Entonces, la invitación el día de hoy es para que David nos explique mucho más qué es un ERP, por qué, de dónde vino la idea de fundarlo, ¿no? ¿Qué problema le resuelve a las pymes? Gracias, Dani. A ver, este es un tema primero que me apasiona, lo he venido haciendo desde hace muchos años y a mí me gusta siempre empezar con una explicación muy puntual, ¿no? Cuando hablamos de un ERP siempre es con siglas en inglés, es un Enterprise Resource Planning y un poco rimbombante, ¿no? Pero cuando hablas de un pequeño negocio, de una pequeña empresa, en realidad lo que necesitas es un sistema que te permita llevar el control de tu negocio. Y eso es justo lo que hace un ERP. Te permite llevar el control de ingresos, de egresos, poderle facturar a un cliente, cuentas por cobrar y por pagar para saber cuánto debes, cuánto te deben, todo el tema de inventarios, la parte contable, obviamente también muchas individualidades o particularidades que tiene tu negocio en términos de operación. Y hay RPs desde algo muy pequeño que normalmente se categorizan como sistemas administrativos, incluso algunos todavía mucho más pequeños que hacen funciones muy particulares como facturación, y otros ERPs muchísimo más grandes que tienen cientos de módulos. Todo el mundo conoce las marcas grandes de ERPs. Y yo lo que diría es, no importa el tamaño de negocio que seas, todos tienen una necesidad diferente, pero el core, el centro de ese ERP que es para controlar el negocio, eso es lo que hace un ERP realmente que se convierta en un ERP y que te ayude en el negocio. Oye, y escuchando de estas variedades enormes que hay, de los módulos que tienen, ¿cuáles son las claves para elegir una solución que se adapte a cada uno de los negocios, ¿no? ¿Qué debe tener? Interesante. Yo siempre lo he visto de una manera muy práctica, que es todo donde hay dinero es lo que controla el ERP. Luego también puede controlar otras cosas, ¿no? Pero todo donde hay dinero es en donde el ERP tiene un campo de acción muy serio. Entonces, si nos vamos a un negocio normal, pues tienes dos tipos de movimientos de dinero, el dinero que entra y el dinero que sale, ¿no? Entonces, lo mínimo que debería controlar un ERP es justamente toda la parte de egresos, es decir, gastos, compras, incluso el control probablemente de tus inversiones, la parte de nóminas, etcétera. Y hacia el lado de ingresos, todo el proceso de ingresos. Algunos ERPs arrancan desde procesos mucho más operativos, como es una cotización, un pedido, etcétera. Luego se convierten en ventas, que eso sí, no hay ERP que no te pueda controlar las ventas, es la clave de cualquier negocio. Y luego todo lo que tiene que ver con cobranza, en temas de facturación electrónica. Obviamente hay negocios que evolucionan mucho y requieren mucha más tema posterior a eso, desde análisis muy fundamental de lo que está sucediendo en el negocio, hasta ya temas contables y mucho más temas técnicos, ¿no? Temas que de todas maneras son importantes o los tiene que hacer el negocio. A veces no lo hace el dueño del negocio, pero siempre habrá alguien más como el contador, a veces financieros, a veces fiscalistas que están trabajando en eso. Y es importante justamente identificar cuáles son esos rubros relevantes porque es muy diferente un negocio a otro. El núcleo siempre es el mismo, pero hay ERPs que te pueden ayudar muchísimo más dependiendo de si se alinean o no se alinean con el tipo de negocio que tú tienes. Sí, ahorita que lo mencionabas, pensaba yo en las diferencias entre vender un producto y vender un servicio. Esa es una de las principales diferencias que existen. Por ejemplo, yo te podría decir, y voy a intentar hablar de manera muy general, pero en este caso sí conviene platicarte un poco de la plataforma que tenemos nosotros, porque la plataforma justamente lo que hace es adecuarse dependiendo del tipo de negocio. Históricamente tenemos mucho software que es totalmente genérico, ¿no? Tienes decenas de opciones, normalmente se complica mucho porque hay cientos o probablemente miles de variables en los diferentes negocios, y lo que tienes que hacer es justamente encontrar uno que se adecue a cómo funciona tu negocio, que no necesariamente se parece al negocio de enfrente. Una primer gran línea de verticalización es empresas de servicios y empresas de productos. Las de productos generalmente tienen un nivel de complejidad mayor en términos de inventario, ¿no? Desde la perspectiva obviamente de control y de administración, y de ahí hasta el final.
o sea, calcular costos de ventas, todo el proceso de entradas, salidas, incluso cuando generas ventas, tienes que seleccionar productos, tienes que tener ciertas categorías, etcétera. Y en servicios pareciera que es mucho más sencillo. Pero normalmente cuando entregas servicios tienes otro tipo de necesidades, otro tipo de cosas que tienes que resolver. Entonces, más que hablar de uno más difícil que el otro, hablamos un poco de verticales, ¿no? Hablamos un poco de la diferencia que hay entre un tipo de negocio y otro, y sí es importante considerarlo porque si estás en el que no es el adecuado, puede complicarse mucho más la operación que lo que te ayuda a resolver. Sí, de acuerdo. Pensaba también en los negocios que ahora tienen venta física y venta online, ¿no? O sea, esa distribución de inventarios entre lo que sale realmente de tu tienda y lo que no sale, pero ya se vendió. Bueno, aquí te voy a decir un tema súper, súper actual, por decirlo de alguna forma. Bueno, al final estamos en pandemia, ¿no? Todo el mundo entiende un poco este tema de que los negocios se están convirtiendo mucho más digitales y el negocio, la industria que vende productos, pues se tiene que mover a un tema online. O sea, que no fue pregunta, ¿no? Ahora fue obligatorio. Vamos a movernos todos a un tema online. Y esto es interesante también porque justo necesitas un ERP cuando, o más bien, le sacas mucho más valor a un ERP cuando tienes más de un canal de comercialización. El que vende en tienda, pero también vende en oficina y luego vende en comercio electrónico, no te quiero explicar la bronca que es tener los inventarios sincronizados. Y luego más aún si acabas vendiendo en plataformas como Amazon, Mercado Libre o alguna otra en línea, imagínate que tú vendes en tu tienda, pero tienes que ir rápidamente al portal de Amazon a descontar una unidad de existencia. O sea, necesitas un ERP que realmente te permita controlar el negocio para que así como vendes en Mercado Libre ahorita y en 2 minutos vendes en tu tienda en línea y en 5 minutos vendes en Amazon, todos los inventarios siempre estén sincronizados en todas partes. Eso es un poco lo que nosotros llamamos el corazón del negocio y eso es realmente lo que te resuelve un ERP. Mientras más moderno, mientras más integrado esté ese ERP, por supuesto te resuelve muchos más problemas. Entonces puedes ir desde lo muy básico, que es casi un software de facturación y que haga algo de gastos y tal, hasta algo que realmente te permita operar el negocio de manera ágil. Y lo que tú necesitas es tiempo para operar tu negocio, no necesitas tiempo para estarlo administrando, ¿no? Oye, ¿y cómo puedes tener, o sea, cómo funciona esta facilidad para la actualización de la información, ¿no? Porque pues, si tu inventario se vendió hoy en la tarde y tú hasta en la noche te enteraste, pues ya valió tu negocio, ¿no? O sea, puede que estés Sí. vendiendo productos que ya no existen en tu almacén. No, eso es obligatorio hoy, Dani. Otra vez es un poco un tema de tecnología. Ya ni siquiera es un tema de negocio, es un tema de tecnología. Necesitas algo que lo haga en tiempo real. O sea, ya no te puedes quedar en ese tema de yo voy a actualizarlo o incluso las empresas grandes todavía lo hacen, ¿eh? Cada X tiempo agarran un archivo gigante y actualizan la información. Ya no funciona eso. Hoy en día ya no tiene sentido. Necesitas estar en la nube, ¿no? Necesitas estar siempre disponible y necesitas que un sistema se hable con el otro en el momento en el que sucede la transacción. Por ejemplo, tú vendes en Amazon. En el momento en que cae la venta en Amazon, tiene que venir a tu ERP, inmediatamente reflejarse en el ERP. El ERP tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber qué otros lugares tienen reflejado ese inventario y tal vez lo modifica en el almacén central, pero también en la tienda en la que se vio afectada, también en tu tienda en línea directo y al mismo tiempo se conecta a Mercado Libre y modifica la existencia, ¿no? Y en el momento en que tú, por ejemplo, recibes un pedido de tu proveedor, o sea, recibes mercancía, lo cargas como una compra en la plataforma y justo sucede lo mismo. En el momento en que cargas ese inventario, se refleja en donde tiene que reflejarse. No tiene mucho sentido que te vayas a Amazon y no haya existencias cuando tú ya la tienes. Y mientras más en tiempo real sea eso, es mucho más funcional para el negocio. Y lo que te puedo decir hoy en día, con la tecnología que hay, con las plataformas que existen, no necesitas esperar. O sea, puede ser en tiempo real. Realmente puede ser en tiempo real. Oye, ¿qué beneficios tiene que nuestro ERP sea en la nube? Pues yo creo que todos. Te voy a decir un poco, bueno, además es lo que hacemos, ¿no? Ni modo que no venda lo que hacemos. Pero no, te voy a decir que en el fondo, independientemente de lo que hacemos nosotros, los beneficios son absolutos. Es decir, el primer beneficio y gran beneficio es que ya no necesitas instalar nada en tus equipos. O sea, yo puedo ir trabajando en mi celular mientras voy en la calle, llegar a mi casa, conectarme en la laptop, irme a la casa de un amigo y decirle, oye, préstame tu tablet. Es decir, yo ya no necesito conectar nada, ¿no? Ya estoy, perdón, instalar nada, ya estoy conectado 100% con las plataformas diferentes que yo utilizo. Luego, otro súper importante es que yo ya no soy guardián de la información. Hay alguien, y mira que esto es muy costoso, muy difícil y muy complicado, pero se vuelve muy fácil, muy barato, porque en realidad tú no te das cuenta como usuario, ¿no? Hay gente
muy capaz atrás de esto, guardando esa información, cuidando esa información, teniendo en orden la información, haciéndola muy accesible, muy rápida, etcétera, etcétera. Y tú lo que haces realmente es solo consumirla. Entonces, ese es otro grandísimo beneficio. Te sorprenderías cuántos de los contadores que son clientes de nosotros han llegado a nosotros diciendo, me cansé de la otra plataforma porque se me borró el disco duro y perdí la información de 10 años de trabajo. No es posible, ¿no? O sea, ya no tienes que hacer eso. Nadie se duerme en la noche con miedo de que mañana no esté mi Gmail con la información. O sea, es algo ya natural para nosotros, ¿no? Otro grandísimo beneficio de la nube es la colaboración. Lo que pasa ahorita pasa para todos en el momento en el que sucede. Y eso es crítico en un negocio que está en crecimiento. Y cuando hablo de un negocio en crecimiento, no hablo de un negocio de 100 personas, hablo de un negocio de 2. Cuando hay alguien con quien compartir algo, lo mejor es que todo el mundo vea esa información. Y otra grandísimo tema que a mí me encanta en la nube y que es el que genera más controversia es el tema de la seguridad. Nadie tiene las cosas más seguras que en la nube. Es como la gente que guarda el dinero en el colchón o lo lleva al banco, ¿no? Hoy nadie duda del banco, ¿no? Y hay gente, yo no sé, de hecho yo te podría decir, yo no conozco a nadie hoy que tenga el dinero abajo en su colchón, ¿no? Todo el mundo tiene una cuenta de banco y te puedes traer algo de efectivo y tal, pero tienes el dinero en el banco, ¿no? Y es la tendencia natural, o sea, ¿por qué yo debería de tener el sistema, la tecnología, incluso los datos en mi celular o en mi computadora? Tenemos en la nube. Alguien se está preocupando realmente por esto. Claro, no se los confía a cualquiera, tienes que confiar a alguien que realmente tenga esa capacidad moral de resolver o de responder por ellos. Pero hay suficientes compañías con esa calidad moral que no tienen problema en preocuparse por tu información y que los datos no los tengas en tus dispositivos. De acuerdo. Suena maravilloso y es uno de los temas en los que nos enfrentamos en Confío, ¿no? Cómo la tecnología está haciendo mejor la vida de todos, pero luego la gente se asusta un poco y dice, no, es que esto suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Entonces, pues así empezamos, ¿no? Cómo el celular nos ayudó y cómo le confiabas a tu celular, pues desde meter todo tu directorio telefónico, ¿no? Y cómo sabías que no lo ibas a perder. ¿Cómo un negocio puede comenzar a tener un RP? O sea, ¿por qué un negocio chiquito debería considerar tener un RP y cómo puede empezar? A ver, nadie se levanta en la mañana, también lo digo de repente, nadie se levanta en la mañana y dice, lo primero que piensa es, oye, como que se me antoja un RP hoy. O sea, eso no sucede, eso no es real, eso no es un escenario realista. Lo que sí sucede es que tienes retos diarios en el negocio. Y hay dos formas de atacar esos retos. Una forma es de la forma tradicional, donde lo vienes haciendo por los últimos 5, 10 o 20 años, que es arrastrando el lápiz, por decirlo de alguna forma. Y la otra es buscando ser un poco más innovador. Y entonces los que son innovadores por naturaleza, ni siquiera tienes que decirles, ellos están buscando, ¿no? Están buscando qué es lo nuevo, qué es lo que sigue, qué es lo que trae. Y esos no me preocupan porque esos siempre van al paso de la tecnología. Los que en realidad siempre estamos preocupados por ellos son los que no están al paso de la tecnología, es decir, tienen un poco de resistencia, un poco lo que tú decías. Te daba miedo meter los contactos en tu celular, quién sabe qué iba a pasar por ellos, ¿no? Y ahora le pones ahí los datos, por ejemplo, de tu cuenta bancaria y no te preocupa que tu celular te vaya a robar los datos de la cuenta bancaria, ¿no? Empieza a ser natural. Entonces, yo te diría, lo primero que hay que hacer es dar soluciones que generen esa confianza, es decir, soluciones confiables realmente, para que la gente empiece a ser proclive a esto. Ahora, un negocio, ¿en qué momento va a decidir o va a descubrir que esa necesidad es suya? Cuando tenga un problema suficientemente grande y sepa que lo puede resolver de otra forma, porque los problemas ahí están y son los mismos de siempre, ¿eh? A los negocios les siguen robando, ¿no? A los empleados de repente les roban al negocio. Nadie lo sabe. Hasta que te das cuenta, cuando menos crees que te están robando, metes algo de tecnología que te permita controlar eso y de repente dices, oye, qué interesante. Y empiezas a ser mucho más proclive a buscar algo más que te ayude a resolver esos problemas diarios que tienes. Y yo digo que son problemas de lo más común. Si no haces un análisis de conciencia, si no reflexionas un poco sobre qué problemas tengo y cómo los podría resolver mejor, cuesta mucho trabajo verlos porque son los que ves todos los días y has vivido con ellos siempre. Sí, como que hasta que no tienes un problema grande o que se te sale de la operación normal es cuando buscas soluciones, ¿no? Bueno, déjame decirte una cosa más, Dani. O cuando tienes un problema muy grande y tal, o cuando el de enfrente lo está haciendo, ¿no? Hay veces que tú no tienes o crees que no tienes el problema, pero un problema típico de los pequeños negocios es que
Por ejemplo, tiendas de abarrotes cobran puro efectivo. En el momento en que les ponen un Oxxo enfrente y empieza a cobrar con tarjeta, el de la tienda de abarrotes dice, tengo que cobrar con tarjeta. Y cuando el otro puede vender tiempo aire, el de la tienda dice, tengo que empezar a vender tiempo aire. Y esa competencia o esa comparación contra el que tienes enfrente, evidentemente el de enfrente la resuelve con tecnología. Entonces tú también volteas a resolverla con tecnología. La verdad es que no hay de otro. De acuerdo. Otra audiencia importante que tiene Gestionix son los contadores, ¿no? Y en general los productos financieros, porque hemos descubierto que los empresarios, si bien son quienes toman las decisiones, también buscan esa validación de a quien le confían su dinero. ¿Qué tenemos para ofrecer a los contadores? A ver, los contadores me encantan. Son un gremio súper interesante y no, los contadores que nos estén escuchando esto no es en un afán de atacarlos ni mucho menos, pero me gusta porque son sectores generalmente tradicionales, es decir, tienen un poco de resistencia al cambio, ¿no? Pero me encanta la nueva generación de contadores porque están impulsando el cambio de una forma radical. O sea, estamos viendo, ya no es un tema de facturación electrónica, contabilidad electrónica, que te lo pide el SAT y que de alguna forma es obligatorio, o de certificados y tal. Estoy hablando de gente que realmente está empezando a buscar, y no estoy hablando de poco, estoy hablando de un gran porcentaje de los contadores, y ojo, tampoco hablo de edades, hablo de formas de pensar, que realmente están revolucionando esto, que se están convirtiendo de ser contadores que se dedicaban a hacer pólizas y entregar estados financieros, a ayudarle realmente al dueño del negocio a administrar el negocio y después a ungir o a funcionar un poco como el CFO, ¿no? El director de finanzas de esa compañía, que le ayuda de repente a conseguir este capital para crecer el negocio, que le ayuda de repente a encontrar dónde están las eficiencias o las ineficiencias de su negocio, el que le dice, oye, estos clientes ya no te están pagando, te voy a ayudar tal. Y eso normalmente sucedía en una organización con el contador interno, ¿no? Cuando la organización era un poco grande, existían contadores internos. Hoy estoy viendo una tendencia muy clara hacia los despachos, o más bien a partir de los despachos contables un poco más innovadores, en donde la contabilidad se vuelve un commodity, ya la gente no lo valora como antes era valorado por la tecnología que alrededor de esto, más bien esos despachos que están evolucionando hacia realmente ofrecer un servicio completo a la pyme, esos son los que hacen la diferencia. Y sí, nosotros en particular tenemos un software contable que justamente toda esta parte que típicamente se hace de manera manual, con un poco de inteligencia artificial y conectado a SAT y eventualmente conectado a bancos, hace la contabilidad 100% en automático, 100%, Dani. Y lo mejor de todo es que en realidad lo hace con un nivel de confianza que con el paso del tiempo se vuelve algo, digamos que se vuelve tu mejor compañero de trabajo, porque te quita toda la actividad que era, pues la verdad es que mucho trabajo del día a día y te regresa mucho tiempo para dedicarte justamente a esto, a ofrecer una solución mucho más integral a tus clientes. De acuerdo. David, sé que esta pregunta debería ser para David Arana, pero sé que en tu negociación con él, eh, la visión en conjunto de los empresarios mexicanos, de los empresarios imparables, pues fue lo que llevó a concretar esta adquisición. ¿Cómo ves que la llegada de Gestionix a Confío ayude a los empresarios mexicanos? Te la puedo contestar, por supuesto, David Arana. También te la puedo contestar yo. Y creo que habemos muchos internamente que te la podemos contestar, porque creo que nos queda muy claro cuál es la aportación y sobre todo la integración, cuál es el sentido de hacer esto de esta forma. Y nosotros nos estamos empezando a dar cuenta de que íbamos justo por el mismo objetivo, pero desde caminos diferentes, ¿no? Confío arranca desde hace muchos años intentando hacer fuertes a los empresarios a partir de otorgarles financiamiento. Nosotros hacerlos súper relevantes, darles mucha fortaleza a partir de tecnología. Y luego hay otras muchos elementos o muchas diferentes líneas de apoyo, de ayuda a los empresarios imparables, que además ya adopté empresarios imparables, me encantó ese término. Me encanta. En realidad íbamos justo al mismo lugar.
El punto es que veníamos de lugares diferentes y atacábamos esto de maneras diferentes, de formas diferentes. Y llegas a un punto en donde dices, pero espérame, el empresario es el mismo y necesita ambas cosas. Y de hecho necesita las tres cosas. Necesita la parte para poder cobrar, pagar mucho más fácil. Necesita la parte de tener acceso a capital de trabajo y a todo este tema de financiamiento. Y luego necesita tecnología que le resuelva eso. Entonces, ¿qué mejor que no entregar todo por separado, sino de alguna forma ayudarle al empresario, no con todo junto, porque no tiene sentido, pero sí con las cosas que en ese momento hacen sentido para su negocio? Hay negocios muy pequeñitos que no necesitan capital de trabajo, pero necesitan cómo ordenarse para poder crecer, ¿no? Y entonces arrancan por una plataforma como la nuestra, un ERP, por ejemplo, y eventualmente conforme crecen dicen, oye, tengo que crecer un poco más, necesito dinero. Y entonces entran bajo la misma dinámica. Entonces ahora lo que me encanta es que el negocio se está convirtiendo en el centro de atención de lo que nosotros podemos hacer por él. Entonces le ayudamos en los diferentes momentos y sobre todo un poco abrazando para que no tenga que desgastarse en voltear hacia muchos lugares. Hay un lugar en donde hay un path, hay un journey de crecimiento que tiene el negocio, en el que seguramente nosotros podremos ayudar en cada etapa que crezca a que realmente se convierta en un empresario imparable. Sí, de acuerdo. De acuerdo, esta construcción de la plataforma que estamos ofreciendo ahora a los clientes es importantísima, ¿no? Ponerlos a ellos en el centro y ofrecerles soluciones que realmente ayuden a crecer ventas y productividad de su negocio. Así es. Oye, David, una última pregunta. Siempre cerramos este espacio invitando a nuestros invitados a que den 3 consejos para nuestros empresarios imparables, ¿no? ¿Qué 3 consejos le darías a un empresario que está buscando su primera herramienta de administración, un ERP o como le quiera llamar, pero que está buscando cómo mejorar la administración de su negocio? A ver, el primer consejo es sin miedo al éxito, dicen por ahí. Correcto. Sí, sin miedo. Al final la tecnología, te guste o no te guste, va a llegar. Entonces más vale que tú seas primero, que tú seas pionero, que te muevas antes a que llegues al final de la ola y agarres las conchitas que quedaron de lo que se fue en la ola, ¿no? Número 1, sin miedo. Luego, número 2, hay que ser sumamente reflexivos. No todo es para todos y no todos necesitamos no todos necesitamos lo mismo en todo momento, ¿no? Entonces hay que ser súper reflectivos de tu negocio, qué necesita tu negocio. En realidad es muy diferente lo que necesita hoy que lo que necesita en 3 meses, que lo que va a necesitar el próximo año. Entonces, no quieras correr antes de caminar, pero tampoco no quieras, digamos que pensar en cosas que hoy tu negocio no necesita porque algún día las vas a necesitar. Vive la hora. Esa hora es sumamente importante para que el negocio vaya evolucionando. El negocio es un poco como un hijo, ¿no? Cuando tiene 3 años no lo puedes poner a hacer ecuaciones diferenciales. No puedes y listo. Y aunque tú quisieras, es tanto el esfuerzo y poco el resultado, y lo único que haces es distraerte, que probablemente no aprenda a hablar por estar intentando hacer ecuaciones diferenciales. Entonces, hay que intentar mucho vivir el momento, vivir ese presente, intentar hacer lo que en ese momento necesita el negocio. Y la tercera, y esto lo digo para los chicos, para los medianos, para los grandes, es nunca dejar de soñar. Esto es bien difícil. Ser dueño de un negocio es sumamente difícil, es agotador, desgasta las relaciones con tus amigos, con tu familia, con tu todo. Cuando las cosas van bien, estás sonriente todo el día. Cuando no están bien, estás preocupado todo el día. Es doloroso, pero necesitamos más empresarios. Este mundo está hecho de emprendedores. Este mundo está hecho de gente que quiere hacer algo más que como hoy se hacen las cosas. Entonces, nunca dejen de perseguir el sueño. Sumamente preocúpense por ser resilientes. A mí de repente me decían, es que eres un necio, ¿no? Y yo decía, bueno, yo le llamo determinado, pero y ponle como quieras. Pero necesitamos empresarios necios, estamos emprendedores determinados que busquen eso a costa de todo lo que haya por medio, porque es fácil rendirse. Y este mundo no es de los que se rinden, es de los que nunca dejaron de intentar. Me encanta. Bueno, sé que tú no lo vas a decir, pero yo sí. Gestionix está disponible desde 299 pesos al mes, entonces es más barato que Netflix. Es una maravilla. Gestionix.com. Y estamos listos para recibirlos. David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Los vemos la siguiente semana en Aula Morada a tu medida.